Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 11 de octubre de 2020 y en el momento de comenzar este tiempo de información en el que cada 7 días les acercamos los temas más destacados en la vida de la Iglesia de España y del mundo. Y un domingo más hasta las 9 de la mañana, hora en que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Hacemos hoy este programa Iglesia Noticia con Rafael Nieto en el control de sonido, Nacho de Gamón en la producción y Silvia Martínez con estos titulares. El Papa Francisco ha nombrado al obispo de Bilbao, Mario Iceta, nuevo arzobispo de Burgos. Carlos Escribano, obispo de Calahorra y La Calzada, Logroño, será el nuevo arzobispo de Zaragoza y Javier Vilanova, rector del Seminario Interdiocesano de Cataluña, obispo auxiliar de Barcelona. Mientras tanto, Monseñor Damián Iguacen celebra hoy sus bodas de oro episcopales. El pasado 12 de febrero cumplió 104 años y desde el pasado 21 de junio es el obispo más longevo de la Iglesia Católica del mundo. Cáritas ha denunciado el empleo indecente y la inestabilidad laboral que afecta a cerca de 8 millones de personas. Diversas entidades eclesiales denuncian la precariedad laboral, pérdida de empleos y ausencia de contratos y sueldos de miseria. La Audiencia Provincial de Huesca ha ratificado la devolución de las pinturas del monasterio de Sigena. La Generalitat recurrirá. Zaragoza vive la víspera de la Virgen del Pilar con los actos tradicionales limitados o suspendidos por la pandemia. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo de hoy con el nombramiento de los nuevos arzobispos de Burgos y Zaragoza y de un obispo auxiliar de Barcelona. 3 nombramientos que forman parte del proceso de renovación del episcopado español, actualmente con varias diócesis vacantes por fallecimiento o traslado y de otras en las que sus titulares presentaron la renuncia al cumplir los 75 años y que esperan llegue el relevo desde el Vaticano. El nuevo arzobispo de Burgos es Mario Iceta, obispo de Bilbao desde hace 10 años y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Sucede en la Archidiócesis castellana a Fidel Herráez. COPE Bilbao, Eloísa Santiago, buenos días. Buenos días. Don Mario Iceta reconoce que la noticia de su traslado a la diócesis de Burgos la ha recibido con sorpresa. Cree que su relevo responde a la necesidad de afrontar un relevo generacional y explica que es un movimiento normal de sucesión. La celebración de su inicio de ministerio está prevista para el 5 de diciembre próximo en la Catedral Burgalesa, pero el sábado anterior, 28 de noviembre, celebrará una Eucaristía de Acción de Gracias en la Catedral de Bilbao. Son muchos los sentimientos que afloran, pero el más importante es el de gratitud. Gratitud a la Iglesia de Bilbao por esta etapa a la que he dedicado los años centrales de mi vida. Y gratitud porque, encomendándome a la Iglesia de Burgos, vuelvo a escuchar una vez más de los labios del Señor: apártate de la orilla, vuelve a remar mar adentro, echa las redes y confía en mi palabra. En este es su primer mensaje tras conocerse su nombramiento como arzobispo metropolitano de Burgos. Monseñor Mario Iceta acoge este nuevo tiempo que se inicia el 5 de diciembre con el deseo de servir y cuidar con plena entrega y afecto al pueblo de Dios que peregrina en Castilla. A la querida Iglesia de Burgos os quiero decir que aquí me tenéis como soy, con lo que soy, mis escasos dones, mis muchas limitaciones, un ministerio llevado en pobres vasijas de barro. Voy con gran ilusión, me pongo a vuestra total disposición. El obispo de Bilbao agradece a Monseñor Fidel Herráez, actual arzobispo de Burgos, que hace un año presentó su renuncia al Papa al cumplir 75 años, que les haya cuidado con tanta dedicación y esmero. Y preguntado sobre su sucesión, dice que el actual obispo auxiliar de Bilbao, Joseba Segura, está plenamente cualificado para ser un magnífico obispo de Bilbao, aunque recuerda que la decisión depende de Roma. El nuevo arzobispo de Zaragoza es Carlos Escribano, obispo de Calahorra y La Calzada, Logroño, desde hace 4 años. Además, desde marzo es presidente de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida en la Conferencia Episcopal. Sus primeras impresiones las ha recogido en COPE La Rioja, Rocío Ruiz. Monseñor Carlos Escribano recibió la noticia hace tan solo unos días. Nos cuenta que regresa con ilusión y esperanza a una tierra que conoce muy bien, que se despide de La Rioja con un gran agradecimiento. Me voy con el corazón encogido, confiesa. Quiero agradecer a todos los hombres y mujeres de esta tierra la acogida que me han dispensado. Si os soy sincero, me voy triste porque he estado aquí un poquito más de 4 años. Y reconozco que han sido 4 años muy intensos, en los que he descubierto a La Rioja y he descubierto a los riojanos.
en los que he podido, a pesar de las circunstancias tan complejas que hemos pasado estos últimos meses, disfrutar mucho de esta tierra y de la gente de esta tierra, y la verdad que en ese sentido pues me voy con el corazón un poco encogido. El hasta ahora titular de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño llevaba al frente de esta silla episcopal desde el 13 de mayo del 2016. Ahora sustituye a don Vicente Jiménez Zamora, que abandona el cargo por su avanzada edad. ¿Por qué yo? Pues no lo sé. Yo soy sacerdote de Zaragoza, conozco de alguna manera la diócesis. Es verdad que me fui hace 10 años de allí, porque estuve 6 años en Teruel y llevo aquí 4, y entonces habrán creído conveniente el que yo pueda asumir esa responsabilidad. La hago con gusto, con ilusión. Hombre, volver a casa siempre tiene esa faceta agradable, pero cuando uno está a gusto en un sitio, pues también la hace uno con pena, ¿no? Porque yo he estado muy a gusto aquí. Espera ahora que el nuevo nombramiento para la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño se pueda hacer cuanto antes. Y a estos 2 nombramientos hay que sumar el de un nuevo obispo auxiliar, el tercero para la Archidiócesis de Barcelona. Es Javier Vilanova, actual rector del Seminario Mayor Interdiocesano de Cataluña. COPE Barcelona, Íñigo Palomar. Barcelona tiene nuevo obispo. El Papa Francisco le concedió un nuevo obispo auxiliar al cardenal Omeya el pasado martes. Javier Vilanova, de 47 años, con un largo historial procedente de la diócesis de Tortosa, Tarragona, era rector también del Seminario Interdiocesano de Cataluña. El nuevo obispo coge con gratitud y compromiso este nuevo encargo. De cómo servir, de cómo amar, de cómo trabajar, es de la familia, de los padres, y también de tanta gente santa que he conocido en tierras muy humildes, pero enriquecidas por la presencia de Dios. Y también, ya desde la infancia, me ha ayudado mucho los pastores, los sacerdotes, el párroco de mi parroquia natal, de la Fatarella. De esta manera se ven cumplidas las peticiones del cardenal Omeya, que debía conciliar su trabajo de obispo y presidente de la Conferencia Episcopal. Él mismo reconocía que necesitaba ayuda. Yo agradezco a Dios este regalo que nos da de un nuevo auxiliar, que yo no quería que recayese todo el trabajo en estos 2 obispos auxiliares que tengo a mi lado y con los que ya llevo trabajando más de 3 años, muy a gusto. El día exacto en que Vilanova será ordenado obispo aún no se ha concretado, pero Omeya ha avanzado que una previsible fecha podría ser el próximo 22 de noviembre. Durante el anuncio de este nombramiento, el cardenal Juan José Omeya defendió al rey emérito Juan Carlos I. Afirmó que debe ser la justicia la encargada de dictaminar si obró bien o no, y al tiempo que reivindicó su papel en la transición con estas palabras. La monarquía había contribuido, como la Iglesia también contribuyó muy favorablemente, y no podemos olvidarlo, en el momento de la transición. Y hay memorias muy selectivas, desgraciadamente, en nuestra sociedad española, que olvidan según intereses y potencian unas cosas en beneficio de otras. Yo creo que en eso tenemos que ser justos. Tanto la Iglesia española, recordemos al cardenal don Vicente Enrique Tarancón, con todo el episcopado que entonces en aquel momento había, apoyó decididamente ese paso a la democracia. Y el rey también lo hizo y se jugó mucho aquella noche y aquellos años. Cáritas Española ha presentado su informe anual de economía solidaria, según el cual en 2019 invirtió 46 millones de euros en programas de empleo con los que han conseguido trabajo 15.000 personas. También un estudio de FOESA sobre la vulneración de derechos laborales, según el cual la brecha salarial media entre hombres y mujeres en España es del 21%. Los trabajadores extranjeros ganan un 24% menos que los españoles. La precariedad se enquista y la inestabilidad laboral grave afecta a cerca de 8 millones de personas. Javier González, buenos días. Buenos días. Cáritas quiere promover una economía solidaria con unos programas donde participan casi 80.000 personas en España. Natalia Peiró es secretaria general de Cáritas Española y desgrana la situación precaria que vive España en el plano laboral y cómo podemos cambiar esta situación. Es posible apostar por un modelo económico que recupere el sentido original de la economía, que no es otro que el de ser la herramienta de organización de los recursos al servicio de todas las personas. Unas iniciativas que ayudan a personas concretas, como por ejemplo a Irene. Tiene 40 años, vive en Albacete y ahora trabaja en una tienda sostenida por Cáritas, ayudando a otras personas que, igual que ella en su día, viven situaciones difíciles. Me ha permitido creer en mí misma y en lo profesional sentirme útil y muy realizada, desarrollando mis habilidades, conocimientos y capacidades. Junto a 700 voluntarios, Cáritas tiene más de 130 comercios justos, proyectos donde se encargan de generar un futuro laboral para las muchas personas que tienen dificultades en nuestro país.
La Audiencia Provincial de Huesca ha confirmado la sentencia que condenó hace 4 años a la Generalitat y el Museo Nacional de Arte de Cataluña a devolver las pinturas murales románticas de la sala capitular del monasterio de Sigena. Nos amplía la información desde COPE Huesca, Silvia Lasaosa. Buena noticia, pero con desenlace que se retrasa. La Generalitat ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia para retrasar la entrega de estas pinturas. La Audiencia Provincial de Huesca había ratificado esta misma semana una sentencia de 2016 por la que ya se daba la razón a Aragón y ordenaba que las valiosas pinturas murales del monasterio fueran devueltas. En su sentencia se rechazaban todos los argumentos planteados por los recursos de las instituciones catalanas, pero el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena, Jorge Español, esperaba la sentencia, cree que los frescos están un paso más cerca de volver a Aragón, pero ya anunciaba que las cosas se retrasan. Prácticamente el Tribunal Supremo en estos casos lo que hace es confirmar estas sentencias porque es muy difícil que una sentencia de estas se revoque, ¿no? Los frescos de Sigena son las pinturas murales románicas más importantes de España y de las más valiosas de Europa. El nuevo recurso ante el Tribunal Supremo demorará su regreso entre 2 y 3 años más. Y nos detenemos ahora en la encíclica del Papa Fratelli Tutti, que se publicó el pasado domingo con una llamada a una auténtica solidaridad para salvar a la humanidad. El cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, nos comentó en COPE algunos aspectos de esta tercera encíclica de Francisco. Tenemos que soñar en un mundo mejor. Tenemos que dar esperanza a los demás. El Papa desea que esto sea hecho, ¿no? Que exista un modo común desde las varias dimensiones de nuestra realidad como seres humanos para que se pueda promover los derechos y los deberes sin fronteras. La humanidad tiene necesidad de esta caridad social y política, en el sentido de que el Papa Francisco no hace más que reavivar y refrescar lo que serían los contenidos de la doctrina social de la Iglesia. Sobre esta encíclica que ataca al neoliberalismo, los populismos y la crispación digital, escuchamos ahora el comentario del colaborador de Iglesia Noticia en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Hay encíclicas y encíclicas, son muy diferentes por sus temas y sobre todo por su repercusión eclesial y mundial. No es lo mismo, por ejemplo, una de las 16 que León XIII dedicó al rezo del Santo Rosario, que por citar solo 2 casos, la Passion in Terris de Juan XXIII o la Populorum Progressio de Pablo VI. Dicho esto, pienso que la Fratelli Tutti del Papa Francisco está llamada a ser recordada como la mayor encíclica de este pontificado. Me apoyo en algunas razones. La primera, porque ha sido escrita en un momento histórico en el que la humanidad se ve azotada por una pandemia de incalculables proporciones que ha puesto en manifiesto nuestra vulnerabilidad y la evidencia de que o nos salvamos todos o no se salva nadie. Además, Francisco se alza como una indiscutible autoridad moral que puede indicarnos a todos un programa de vida individual y social que tiene que romper con esquemas equivocados y dañinos para nuestro futuro. Y digo a todos, porque la encíclica no hace distinciones de razas, clases sociales, culturas o religiones. No en vano se inspira en el documento sobre la fraternidad humana y la convivencia común que el Papa firmó el año pasado en Abu Dhabi con la máxima autoridad doctrinal del mundo musulmán, el gran imán de la Universidad Cairota de Al-Azhar. Se ha destacado que la Fratelli Tutti abre una tercera vía entre el individualismo neoliberal y el populismo, un llamamiento a católicos y no católicos, a individuos y fuerzas sociales, a estados e instituciones internacionales a transformar el mundo con criterios y dimensiones humanas. Lanza la globalización de la fraternidad como única solución realista contra los conflictos y las guerras, las inicuas desigualdades, las miserias y el hambre, las injusticias de tantos hermanos nuestros obligados a vivir en condiciones de esclavitud. Francisco afirma que la pandemia no es un castigo divino y desea que tanto dolor nos sea inútil y demos el salto hacia una nueva forma de vida, porque el sálvese quien pueda se traducirá rápidamente en el todos contra todos, es decir, en nuevas violencias y destrucciones recíprocas. Pero no es una encíclica catastrofista, porque a pesar de tantas densas sombras, subraya, no podemos ignorar tantos caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas del bien y eleva el espíritu hacia la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. ¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun? Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo. Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal. Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domund.es. Continuamos en Iglesia Noticia con la actualidad en el Vaticano, donde en un discurso a la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia de las Ciencias, el Papa ha pedido a los científicos responsabilidad ética para detener la fabricación y el uso de armas nucleares y biológicas. Además, ha pedido en su vídeo para este mes de octubre rezar por una mayor participación de las mujeres en instancias de responsabilidad en la Iglesia. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días. Buenos días. A lo largo de estos casi 8 años de pontificado, el Papa Francisco ha demostrado con hechos concretos su voluntad de dar a la Iglesia un mayor peso femenino. En el 2016 se elevó el Día de María Magdalena al rango de fiesta litúrgica para subrayar la importancia de esta mujer, la primera a quien Jesús llamó por su nombre y la primera en recibir de Jesucristo mismo la misión de anunciar su resurrección. El Papa también ha nombrado a varias mujeres para que trabajen en puestos clave del Vaticano, de ahí su intención de oración para el mes de octubre. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Dijo presencia laical, se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical. También esta semana, en el mensaje que ha enviado a las mujeres que asesoran el Consejo Pontificio de la Cultura en el Vaticano, les ha asegurado que ellas son protagonistas de una Iglesia en salida a través de la escucha y del cuidado de las necesidades de los demás y con una marcada capacidad de aportar calor en los diferentes ambientes sociales en los que trabajan. La semana comenzó con un encuentro del Papa con los trabajadores de la Caja de Depósitos y Préstamos. Además, Francisco ha pedido finanzas limpias y al servicio del hombre al recibir en audiencia al Comité de Expertos del Consejo de Europa para la evaluación de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Sí, han sido 2 discursos perfectamente conectados con la encíclica Fratelli Tutti, en los que Francisco deja claro que el mercado solo no resuelve todo. A los miembros de esta importante institución financiera italiana les ha recordado que ellos pueden dar testimonio concreto de una sensibilidad solidaria, impulsando una economía real que contribuya al desarrollo de las personas, las familias y la sociedad en su conjunto. Tras insistirles en que no puede haber ganancias a cualquier costo, Francisco les animó a actuar siempre de forma justa y clara, sin ceder a la corrupción, para ejercer sus responsabilidades con transparencia. Una idea sobre la que insistió a los expertos en delitos financieros de Moneyball. Le subrayaba que es necesario repensar nuestra relación con el dinero para que nunca esté por encima del hombre. Cuando la economía pierde su cara humana, no nos servimos del dinero, sino que se sirve al dinero. Y de hecho, la especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. En su discurso, el Papa recordaba que el Vaticano ha adoptado recientemente nuevas medidas sobre la transparencia en la gestión del dinero y para combatir la financiación del terrorismo. Y recordamos también, Eva, algunos datos de la biografía de un joven de 15 años, Carlo Acutis, aficionado a los videojuegos, el fútbol y las computadoras, que falleció en 2006 de leucemia y que ayer fue beatificado. Ayer se vivió en Asís otra jornada memorable. Aunque la asistencia a la beatificación fue reducida por las medidas de seguridad marcadas por la COVID, no faltaron muchos de los amigos y compañeros de colegio de Carlo Acutis, que lo recuerdan como un joven soñador, servicial y carismático. Le encantaba jugar al fútbol, los videojuegos, la Nutella y los helados. Falleció en 2006 con tan solo 15 años de edad después de sufrir una leucemia fulminante. Una vida corta
corta, pero que dejó gran huella. Como le entusiasmaba la informática, fue pionero en hacer de las nuevas tecnologías un instrumento para hablar de Dios. Por este motivo, muchos le consideran ya el ciberapóstol de la Eucaristía, puesto que diseñó páginas web para mostrar una recopilación de los milagros eucarísticos que han sucedido en distintas partes del mundo. La clave y centro de su vida fue su encuentro con Jesús en la Eucaristía, una devoción por la que sentía gran atracción. El postulador de su causa cuenta que el día de su funeral la iglesia estaba llena de pobres. Descubrieron que Carlo les ayudaba en lo que podía, contando con su madre. Cuando supo que iba a morir, reaccionó de forma sorprendente. Ofrezco los sufrimientos por el Papa y por la iglesia para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Gracias, Eva. Este año la tradicional peregrinación de otoño al santuario de Fátima se ha visto condicionada por el coronavirus, pero no por ello faltará participación. Corresponsal en Portugal, Begoña Igáñez. Buenos días. Muy buenos días. Ya está todo listo en el Santuario Mariano de Fátima para recibir con total seguridad y protección, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Salud portuguesa, a los 6.000 peregrinos, el aforo máximo permitido, que podrán estar presentes mañana y pasado en la peregrinación internacional de octubre, que será presidida por el obispo de Setúbal, Monseñor Xosé Ornelas. En vísperas de la peregrinación, el rector del Santuario de Fátima, el padre Carlos Cabeciñas, ha pedido comprensión a los millares de peregrinos que no van a poder acudir como en años anteriores al recinto del santuario debido a las medidas impuestas por el estado de contingencia frente a la pandemia. Pedimos a los peregrinos que suelen venir de lejos que no se arriesguen a venir a Fátima y no poder entrar en el recinto de oración. Les pedimos también que se asocien a nosotros haciendo la peregrinación con el corazón y a través de los medios virtuales que el santuario ofrece diariamente. El padre Carlos Cabeciñas ha sugerido también posponer la visita a Fátima para cualquier otro fin de semana, solicitando para los 6.000 que sí podrán estar presentes en la procesión de las velas de mañana por la noche y en la misa del día 13 por la mañana, un comportamiento ejemplar, mucha responsabilidad, cumpliendo todas las normas de seguridad, ha dicho, como el uso de mascarilla en todo el recinto y la distancia de 2 metros entre persona y persona que se impondrá durante las celebraciones del 13 de octubre en el Santuario Mariano Luso. Volvemos a la actualidad en España. Este fin de semana se celebra la primera peregrinación virtual al monasterio de Guadalupe, que celebra un año jubilar del que nos habló aquí en el Espejo de COPE el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro. Está siendo realmente un tiempo de gracia que, por supuesto, desde la realidad que vivimos, está desarrollándose con un fruto y con una vivencia muy grande. Yo he ido muchísimo. El otro día, hablando con el padre Guardián, el padre Guillermo decía que más de 20.000 personas habían pasado, que tuviesen ellos constancia, pero probablemente había muchísimos más. Todo de una manera muy organizada, muy ordenada, aceptando, por supuesto, toda la normativa que hay sanitaria, pero que realmente estaba resultando maravilloso. Las expectativas se están cumpliendo, incluso con gran fruto, con gran afluencia de gente, y es verdad que de otra manera, esperemos que pronto puedan empezar a haber peregrinaciones masivas, pero todo ahora como mucha gente, muy ordenado, la gente va sabiendo a lo que va como siempre, y yo creo que no está desluciendo nada, a pesar de que nos adaptamos a la situación que vivimos, claro. El Teatro Lope de Vega de Sevilla ha acogido un acto del Consejo de Hermandades y Cofradías de Málaga, en el que se dieron a conocer los actos y cultos organizados con motivo de su centenario para el año 2021. COPE Sevilla, Daniel Trigo. Buenos días. Más de 300 asistentes fueron testigos de la presentación de los actos conmemorativos del centenario de la agrupación de cofradías de la Semana Santa de Málaga. Cumplen 100 años en 2021. El Teatro Lope de Vega de Sevilla fue el escenario de esta presentación. 2 claros protagonistas, uno almeriense, pero ligado desde hace ya mucho tiempo a Sevilla y a su Semana Santa. No solo a la de Sevilla, también a la de Málaga, 2 ciudades consideradas por muchos antagónicas, unidas en estas palabras de Carlos Herrera. Tengo el privilegio de ser nazareno de Sevilla, pero también hombre de trono de Málaga, con la Paloma, que es mi hermandad malagueña, los miércoles. Y por eso he querido juntar en un improbable abrazo este encuentro de las dos. El segundo protagonista, un malagueño, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que ha recordado así
su papel de cofrade en la Semana Santa de Málaga. Hombre, un placer, yo soy cofrade, además cofrade de Málaga, de las Fusionadas de San Juan, y a mí me gusta este mundo cofrade, me gusta todo lo que encierra, porque el mundo cofrade no solamente es el europeo, que muchas veces se ve, sino hay mucha actividad social, mucha actividad hacia personas que lo necesitan, una gran labor que se hace en muchas barriadas de Andalucía. Juanma Moreno, por cierto, dejó un titular importante durante este acto. Su gobierno ya está buscando con las hermandades y cofradías las fórmulas que permitan celebrar en 2021 la Semana Santa tan sentida e importante en Andalucía, que permitan rescatar algo de los actos que el COVID-19 nos ha arrebatado en 2020, siempre con la supervisión de los expertos sanitarios y con el cumplimiento de las normas de seguridad. Zaragoza vive hoy la víspera de la fiesta de su patrona, la Virgen del Pilar, con las actividades o bien suspendidas o limitadas por la pandemia, como nos cuenta desde COPE Zaragoza Enrique Pérez. Buenos días. Buenos días. Zaragoza se prepara para vivir un Día del Pilar atípico. Este año no hay fiestas, los trajes regionales se quedarán guardados en los armarios, no saldrán los gigantes y cabezudos, ni ha habido pregón, ni actividades en la calle, donde, por cierto, habrá un gran despliegue policial mañana para evitar concentraciones en la vía pública. Por no habrá ni ofrenda floral a la Virgen del Pilar, que es el acto central de las fiestas grandes de Zaragoza. En su lugar, el Ayuntamiento ha organizado una ofrenda virtual en la que podrán participar todos los que lo deseen entrando en la página web ofrendadeflores.com. Además, el Ayuntamiento ha organizado de la mano de la Asociación de Floristas un concurso de adornos florales en los balcones, lugares emblemáticos durante el confinamiento y que este 12 de octubre se van a engalanar para darle mayor esplendor, digamos, a esta jornada festiva. Cada participante podrá subir hasta 2 fotos a Instagram con el hashtag ofrendabalconeszgz. Habrá 3 premios de 100 euros para los mejor decorados. Tampoco se va a celebrar la tradicional ofrenda de frutos del martes 13 de octubre, aunque las casas regionales que participan y todo aquel que lo desee puede realizar un donativo que irá a beneficio de los comedores sociales y entidades benéficas de la ciudad. Por su parte, la Basílica del Pilar permanecerá abierta durante 15 horas y con un aforo del 50% para acoger la celebración de 9 misas que tendrán lugar de forma escalonada para evitar aglomeraciones, comenzando a las 4:30 de la mañana con la misa de infantes y terminando a las 9 de la noche, que será la última celebración eucarística de este 12 de octubre. La Fundación La Merced Migraciones ha presentado los datos de su memoria de actividades. Desde 1987, esta organización ligada a los mercedarios trabaja en diversos proyectos de acogida a migrantes y refugiados, especialmente vulnerables en este tiempo de pandemia. Javier González. La Merced Migraciones quiere visibilizar en la memoria la labor que realizan cada año ayudando a los más vulnerables, acogiendo, reinsertando y proyectando a migrantes en un futuro laboral digno. El director de la Fundación, Luis Callejas, ha desgranado lo que supone el trabajo de la Merced. Durante el 2019, la Fundación ha llevado a cabo unas 3.600 atenciones a personas. Hemos estado, como decía, trabajando en diferentes lugares de la geografía española y desde ahí el bosque que nos encontramos son la gran realidad de las personas refugiadas. Eso sí, Callejas ha destacado que los verdaderos valientes y los protagonistas no son las cifras, sino los rostros de tantas personas. Las personas que acompañan en la Merced, personas como por ejemplo Ousmane Ba, un joven de Guinea-Conakry acogido durante años por la Fundación. Cuando llegué en la Merced, de verdad que me cogieron con los brazos abiertos y el corazón abierto. La Merced acoge a migrantes y les ayuda a insertarse en nuestra sociedad. Solo durante el año 2019 la Fundación, por ejemplo, logró que una decena de personas consiguiera un puesto de trabajo en nuestro país. Llegamos así al final del informativo Iglesia Noticia, programa 1693 en este domingo 11 de octubre de 2020. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa desde Toledo. Hasta el próximo domingo, feliz semana, un saludo de Silvia Martínez y Faustino Catalina.